Hola y bienvenidos a esta nueva transmisión, a este nuevo video en vivo. Mi nombre es Brian Guayotuma. Siempre hacemos video en vivo, igual que video tutoriales, cover, etcétera. Bueno, como dice el título, ahora vamos a aprender cómo hacer, bueno, lo llamaría el harpy del guayno sureño, pero similar. ¿Saben por qué les digo similar? Porque siempre existe cierta variación cuando cada uno lo hace de repente a su estilo. Similar para tocar guayno sureño, este sonido. O sea, cómo le he editado, qué sonidos he agregado. Y prácticamente yo les voy a mostrar qué sonidos he puesto, cómo he mezclado. Ok, pero antes también les invito a que se suscriban a Wafer. Es un canal de videoblog que hago con mis hermanas. Les voy a dejar el link en la descripción. Suscríbete a Wafers. Ahí vamos a hacer todo tipo de contenidos. Este es un tutorial en vivo. Entonces al final de este video voy a leer sus comentarios o saludos o alguna pregunta que ustedes tengan. O también alguna idea que tengan para el canal. Esta es una transmisión un poco temprano, son las 10:45 de la mañana aquí en mi país, Perú, si estás viendo desde otra parte. Bueno, voy a poner la imagen del teclado, pongo la imagen inicial y volvemos en un instante. Ahí tenemos el teclado. Y ya está girado. Bueno, existe muchos tipos. Por ejemplo, escuché temas de Yarita Lisek y el harpy que ya también usa Fresialinda. Son bastante diferentes. Pero vamos a empezar con la base. Ahí. Ahora ya tengo solo este sonido. Para esto, ¿qué sonido utilicé? A ver, voy a mover un poco el teclado para que puedan ver. Pero más es la idea que vean esto. Dentro de guitarra busqué una guitarra un poco aguda. Acá dice X Fade E Guitar. Fade E Guitar. ¿Qué edición le puse a esa guitarra? Ustedes ya busquen la guitarra. Pero tiene que ser una guitarra casi que no tenga mucho peso. Como si los medios tendrían más volumen. Están viendo. Ahora voy a buscar en mi teclado un sonido para este. Miren, vamos a poner esto ahora. Necesito este sonido en primer lugar. ¿Qué nombre tiene que tener? A ver. Busquen algo que diga, ven acá. Harpsichord, como una clave. O algo similar. Una vez que lo tengan, tiene que sonar así. Estoy probando acá. A ver, voy a alargar un poco. Están viendo. Luego que mezclé. Lo mismo, pero más agudo. Luego busqué otro harpy. Prácticamente similar. Lo junté y salió así. Pero hay un truco que es el fondo, que es, como dicen, el que le da la esencia y el que le convierte en guayno sureño. Es un fondo que suena así. Este ya está abajo, pero suena así. A ver, voy a alargar, voy a levantar más para que puedan ver. A ver. Ya, ahí lo tenemos. Es este fondo que tiene peso. Si ustedes están utilizando otro teclado que no sea, por ejemplo, el Core M50, Chrome o demás similares, busquen esto. Primero buscamos el Harvey.
era así. Y ahora este es el agudo. Lo mezclo agudo y grave. Y yo nomás puedo agregar. Y luego no olvidarse de este. Si no tienen este sonido, porque aquí este sonido se llama, a ver, lo tengo dentro de Fantasy, Cinesync. Así dice, voy a acercar un poco a ver si tienes este teclado para que lo veas. Ahí está. Pero creo que está editado. Está editado porque no tiene que tener mucho golpe al momento de pulsar. Es como un fondito tum tum. Miren, sin eso sonaría así. Pero si le aplico este, por ejemplo, si me voy al agudo, si le aplico este, se dan cuenta que ahí es donde está más el truco o donde está más la esencia. Y en el teclado que ustedes tengan, si logran hacer estos pasos o buscar un sonido similar, si es que no tienen ese sonido, ustedes mismos pueden crear su heartbeat en su teclado. Bueno, y este sería el tutorial de hoy día, de tan temprano. Quedaría así más o menos. A ver, vamos a volver a su configuración inicial. Cómo tocarlo ya es en otros videos. Esta es una prueba. Lo que acabamos de hacer. No están viendo, voy a levantar más. Ahí estaba tocando acá. Y ya tenemos esto. Bueno, ahí ya está y ya lo pueden ver. Bueno, si hay un comentario lo voy a leer. Claro que sí, Frank Saenz tan temprano en esta transmisión. ¿Saben qué? Ya se vienen muchos más videos seguidos. Voy a hacer muchos videos seguidos, como les digo, para que el canal crezca más rápido. Y siempre no me voy a olvidar de todos ustedes, sobre todo los primeros y los que más comentan, cuando este canal llegue muy lejos. Frank Saenz, ¿qué tal? Estoy viendo la transmisión de este Huaraz. Creo que la parte se distorsiona un poco el sonido. Para grabar igual, ¿cuál me recomiendas? Bueno, lo que estoy mostrando ahorita son con sonidos del teclado, pero depende de si quieres grabar en Watt. Depende, por ejemplo, si quieres ampliarlo para otro teclado, ya pues, porque me estaban comentando, el Roland XPS10 solo lee de 16 bits, el formato Watt de 16 bits. Eso depende del teclado al que le vas a poner el sample. Pero si quieres utilizar un programa como controlador, Reason Contact, cualquiera obviamente lo va a leer. Bueno, como dice el título también es similar. Es para que tengan una idea cómo he mezclado, porque estos sonidos también se puede editar. Yo lo puedo mezclar más o quitar de repente algunos que están de más. Se dan cuenta, ya le está dando otro efecto de sonido, pero siempre hay un fondito así. También más adelante se vienen más tutoriales de temas antiguos del grupo Alaska, etcétera. Estaba viendo ya, y también ya un nuevos sonidos para mostrar. El último es de septiembre todavía del 2018. Gracias a todos ustedes. Bueno, y también al que ha venido temprano, para Frank Saenz, por seguir esta transmisión. Mi nombre es Brian Guayotuma, soy de la ciudad del Cusco. Si te ha gustado este video, dale like, suscríbete, saludos y que tengas un buen día. Bye bye. Dime, linda, si puedo volver junto a tus labios, porque te deseo tanto de mis sentimientos y de mi amor.